Mi nombre es Ros Jiménez Teodán Torres y en este video quiero compartir cómo a partir de las prácticas profesionales en una escuela primaria surgió mi tema que da origen a mi trabajo de titulación. Cuando inicié mis prácticas pensaba que el mayor reto estaba en la planeación o en el manejo de los contenidos. Sin embargo, me di cuenta que lo más complejo en el aula no siempre es lo académico, sino también lo emocional. Las emociones aparecen todos los días, en cada interacción, en diferentes contextos y muchas veces determinan lo que ocurre en clase. Recuerdo que hubo una situación que marcó mucho mi manera de ver la docencia. En un grupo de tercero, un alumno comenzó a frustrarse porque no podía trabajar o porque no podía terminar el trabajo. Su enojo fue aumentando hasta el grado de llegar a gritar y aventar los materiales al piso. La maestra intentó tranquilizarlo, pero al no lograrlo decidió sacarlo del salón y decirle que fuera a tomar aire para que se relajara. En ese momento comprendí que no solo el alumno estaba teniendo dificultades para autorregularse, sino que también la docente. Y yo misma como futura maestra necesito herramientas para manejar ese tipo de emociones. A partir de esta y otras experiencias, empecé a preguntarme si realmente estamos preparados emocionalmente para enseñar a los alumnos a prepararse mentalmente o a enfrentar lo que sucede en el aula. En otra ocasión observé que una docente reaccionó muy duro con un alumno que estaba muy inquieto. Lo mandó a un rincón y el niño terminó llorando. Al finalizar la jornada, platicando con la maestra, me comentó que ya no tenía paciencia y que estaba muy cansada. Esa frase me hizo reflexionar sobre el desgaste emocional que implica la docencia y sobre cómo ese cansancio también se transmite a los alumnos. Estas vivencias me llevaron a reconocer problemáticas y entre ellas que no siempre se nombran, pero están más presentes en las prácticas escolares. La falta de preparación emocional del docente en formación para acompañar la autorregulación emocional de los alumnos. Aunque actualmente se habla mucho de educación socioemocional y la nueva escuela mexicana lo propone como un eje transversal, en la práctica cotidiana muchas veces no contamos con esas herramientas necesarias para trabajar ese tipo de temas, para sostener ese tipo de experiencias, y esto genera una distancia entre lo que realmente se espera del docente y lo que realmente podemos hacer. Cuando estamos emocionalmente agotados es mucho más complicado. En este proceso reflexivo comenzaron a surgir varias preguntas, entre ellas, ¿cómo reaccionamos los docentes en formación ante los conflictos emocionales del aula? ¿De qué manera nuestras propias emociones influyen en el comportamiento de los alumnos? ¿Qué aprendemos emocionalmente durante las prácticas profesionales? ¿Y cómo impacta nuestro estado emocional y nuestro comportamiento en el clima del grupo? Estas preguntas me ayudaron a comprender que la autorregulación emocional no solo depende del alumno, sino es una construcción compartida que inicia en el docente. A partir de eso, formulé mi pregunta principal, que es para mi trabajo de titulación. ¿Cómo influyen las experiencias de prácticas de maestros en formación para fortalecer la autorregulación emocional de los alumnos en educación primaria? Esta pregunta responde al cómo, ya que mi interés no es medir resultados, sino comprender y reflexionar sobre lo que ocurre en la práctica docente. Por esta razón, decidí que mi trabajo sea bajo modalidad de informe de prácticas profesionales, pues es el que creo yo me permite mejor analizar lo que se vive en el aula, reconocer aprendizajes y que las experiencias que me dejen como futura docente se puedan construir y analizar. El informe de prácticas me permite mirar la docencia no solo desde lo técnico o lo teórico, sino un poco relacionado más a lo humano. Entender que las prácticas no son únicamente requisitos académicos, sino un espacio en donde se construye tu identidad como docente, donde enfrentamos realidades escolares y ponemos en práctica nuestras propias emociones partiendo desde lo que sucede en el momento, en el contexto escolar o áulico. Para organizar y dar sentido a estas experiencias, creo que podría ser pertinente utilizar la investigación narrativa como metodología principal, porque esta metodología se basa en el análisis de relatos y de experiencias y permite comprender cómo los docentes construimos significados a partir de lo que vamos viviendo en nuestras prácticas. Creo que a través de la narrativa puedo recuperar situaciones reales y reflexionar sobre ellas. También las puedo relacionar con teorías educativas que comparten muchos autores.
Hablando de autores, en mi revisión bibliográfica pude respaldar la importancia de este tema. Autores como Pernau, como Vizquerra, como Díaz Barriga, Vygotsky y Bandura coinciden que señalar la docencia no solamente es señalar contenidos o demostrar cosas teóricas, sino que también modelas formas de sentir, de reaccionar y convivir. Le muestras al alumno aprender a pertenecer a una sociedad. Hoy puedo decir que mis prácticas profesionales me han permitido entender que enseñar a los alumnos a autorregularse inicia primero desde nosotros, que no solamente es hablar vacío, sino que al final necesitamos mostrarle a los alumnos con herramientas, tener nosotros la capacidad de autorregularnos para poder enseñarle al alumno que él se autorregule. Estos mismos autores que les mencioné antes tienen información bibliográfica muy importante relacionada con no solamente el alumno, sino con el docente, que incluso el docente sufre de síndromes como un guía del conocimiento que no está mentalmente preparado. Entonces, ahora la preparación del docente no solamente se debería de centrar en los contenidos, en lo académico y en darle herramientas teóricas, sino también herramientas emocionales, herramientas de autocontrol y recordar siempre que los maestros seguimos siendo un ser emocional, que no solo somos robots o máquinas guía para los alumnos, sino que al final seguimos siendo un ejemplo vivo de lo que ellos quieren o pueden hacer. No basta solo con aplicar estrategias, seguir un programa, no, sino que también es reconocer lo que sentimos y cómo eso influye en nuestras prácticas docentes. Finalmente, considero que atender la preparación emocional del docente en formación también es fundamental para poder construir aulas más empáticas. Nosotros que estamos en este proceso de formación tenemos más herramientas y más facilidad de llegar a un aula mejor preparados, mentalmente listos para poder, como futuros docentes, crear las cosas diferentes, crear aulas con ambientes sanos, con ambientes de sentir y de pensamiento, no solamente un ambiente académico. Al final no somos robots y no somos máquinas. Es fundamental que nuestras aulas sean más seguras y más humanas. Creo yo que solo así se puede convertir la escuela en un espacio donde no solo se aprenda lo académico, sino que también se aprenda a comprender, a cuidar y a convivir en sociedad. Que preparemos a los alumnos a dirigirse ante una sociedad y al saber cómo hacerlo sin lastimar a nadie más y sin ser lastimados. Muchas gracias, eso sería todo.